Pues muchas gracias y ahora procedemos a pasar al tercer punto del orden del día, que es una comparecencia de doña Marina Prieto, portavoz de la plataforma TEA Incluye, y esa propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos. No, le vamos a dar la palabra por un tiempo de 15 minutos. Y bueno, aquí todo. No necesita nada. Pues nada, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, portavoces. En primer lugar, agradecerles la oportunidad que nos brindan en comparecer en esta comisión con uno de los temas que más nos importan a las familias de personas con TEA, la educación. En septiembre de 2015, un informe publicado por la Asociación Surestea evidenció que en el 46% de los centros preferentes para la escolarización de alumnado con TEA de la Comunidad de Madrid había más de 5 alumnos con autismo en las aulas TEA-TGD, lo que suponía una sobrerratio generalizada en toda la Comunidad de Madrid. Se trataba de un incumplimiento de las propias instrucciones de la Comunidad de Madrid, donde indica en el punto segundo características de la escolarización preferente del documento marco para la puesta en funcionamiento de las escuelas infantiles y centros de escolarización preferente de alumnado con trastorno generalizado del desarrollo de la propia Consejería de Educación, que los centros de escolarización preferente escolarizarían en los grupos correspondientes a su edad hasta 5 alumnos con trastorno generalizado del desarrollo. También suponía un incumplimiento del acuerdo de investidura del Partido Popular firmado con Ciudadanos, por el cual se comprometía a no aumentar la ratio en las aulas TGD-TEA. Era el punto 65, donde se establecía que el mantenimiento se mantendría la ratio de 5 alumnas por aula TGD trastorno generalizado del desarrollo. Para denunciar esta situación que ponía en peligro un proyecto de inclusión que suponía que pudieran estudiar en entornos normalizados muchos alumnos con autismo, cientos de familias con la colaboración de varias asociaciones, entre ellas Surestea, Nortea, ProTGD, entre ellas creamos lo que fue en aquel momento la plataforma 5 por aula. Han transcurrido 2 años y medio de aquel entonces y durante este tiempo la plataforma ha llevado a cabo varias acciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos, algunos de ellos conseguidos gracias a la sensibilización que en aquel momento tuvo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, otros solo se han conseguido en parte y otros la realidad es que se hizo caso omiso. Se consiguió el respeto y mantenimiento de la ratio de 5 alumnos por aula TGD en la mayoría de los centros. El aumento del personal de atención educativa en aquellos centros preferentes de alumnado con TEA en aula TGD, donde se superara la ratio de 5 por aula. Se consiguió la puesta y funcionamiento de cuantos centros preferentes fueran necesarios para atender a estos alumnos en una modalidad educativa inclusiva. Que se generalizase de forma urgente, se solicitó un marco normativo que legislara la estructura, organización y funcionamiento de centros preferentes para la escolarización de alumnado con TEA. Aún estamos esperando este marco normativo. Se solicitó también que se aumentara el personal del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid, que todavía no ha sido posible. Y también se solicitó que se visibilizara aquellos centros de escolarización preferente para alumnado con trastorno del espectro del autismo y se identificaran con algún tipo de distintivo, como ocurre con los centros que son bilingües. Como saben, el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Recientemente lo acabamos de celebrar. Tras la celebración que se realizó en el año 2017, las familias que formábamos la plataforma vimos la necesidad de seguir avanzando en la defensa del derecho de la educación de nuestros hijos e hijas a nivel educativo, por lo que decidimos conformar un grupo de padres y madres a través de la unión de familias, asociaciones y entidades, junto con la propia plataforma 5 por aula TGD, dando lugar entre todos a una nueva plataforma TEA Incluye, cuyo objetivo principal es la inclusión educativa efectiva de los alumnos y alumnas con autismo en la Comunidad de Madrid, independientemente de su condición. El derecho a la educación aparece recogido como un derecho subjetivo público en nuestra Constitución en el artículo 27. Establece que el derecho a la educación de todos y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Varios textos internacionales han incidido en el derecho a la educación,
pero el que mayor repercusión ha supuesto para las personas con TEA, para las personas con discapacidad en general, ha sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006, ratificada por España y que en su artículo 24 habla de educación y establece que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. B. Desarrollar la máxima personalidad, los talentos, la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. C. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. C. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en la que vivan. C. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. D. Que se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. E. Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objeto de la plena inclusión. En definitiva, exige a los Estados parte asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin, los Estados partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Para lograr una verdadera cultura inclusiva es necesario que la Comunidad de Madrid fomente, desarrolle y aplique políticas que supongan una apuesta clara y decidida por la inclusión de los alumnos con TEA en el sistema educativo y que supongan la creación de centros educativos que dispongan de suficientes recursos personales y materiales para la adecuada inclusión de todo el alumnado, que garantice, por supuesto, la igualdad de oportunidades de los alumnos con autismo. Para esto, entre otras muchas cuestiones, resulta imprescindible agilizar los dictámenes educativos para que los alumnos accedan a los recursos adecuados lo antes posible, circunstancia que ahora mismo no ocurre y que se retrasa hasta un año en muchas ocasiones. Es importante que no se lleven a cabo acciones que supongan la merma de recursos para los alumnos con autismo. Todos conocemos la noticia de la clausura el año pasado del Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós, que suponía que los alumnos con autismo del mismo centro vieran destruido su entorno educativo. Los actuales datos de los centros preferentes de la Comunidad de Madrid respecto a la demanda creciente de alumnos con autismo y la prevalencia que anteriormente el compareciente ha comentado de este trastorno, vemos que no se considera la adecuada inclusión educativa como una solución de futuro para nuestros hijos y no se crea la cultura social que es necesaria para que sean incluidos en los próximos años. La segregación escolar se paga con la exclusión social y, por ende, con la exclusión en la participación activa de la comunidad, también la exclusión laboral. Sin educación inclusiva no hay futuro laboral. Es prácticamente imposible que se genere inclusión sociolaboral para nuestros hijos e hijas si no hay una educación inclusiva y se cambia la perspectiva y la mirada social hacia las personas con autismo. Participamos de la base de que las escuelas no deben preparar solo para la competitividad ni medir a los alumnos en función de niveles preestablecidos y estándares, sino que deben orientarse, como dice nuestra Constitución, al pleno desarrollo de la persona y aportar valores de los derechos humanos. Por este motivo, desde la plataforma TEA Incluye, pedimos a las autoridades que planifiquen, programen y asignen recursos para fomentar la inclusión educativa, estableciendo una estrategia global para todas las modalidades educativas y sus itinerarios, así como un plan con la asignación presupuestaria específica necesaria para la efectiva inclusión de los alumnos con autismo dentro del sistema educativo, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades. Planificación que nos está produciendo cuando nos vemos obligados año tras año a exigir y pedir a la Administración la apertura de nuevos centros preferentes.
¿Quién mejor que la Administración para proyectar la cantidad de aulas TEA son necesarias en función de los niños y niñas con TEA de ordinario o de aulas TEA que van a promocionar de primaria a secundaria? Pues desde la plataforma todos los años tenemos que solicitarles centros porque las familias se encuentran que no encuentran plaza para sus hijos. Desde esta plataforma ya se puso en conocimiento tanto de la unidad de programas en Leganés como del propio consejero de la situación en la que se encontraba el alumnado con TEA en el paso a la secundaria en el municipio de Pinto. Este municipio cuenta con 4 centros de infantil y primaria y un centro de secundaria preferente para alumnado con TEA. Durante los últimos años únicamente se ha incrementado en un colegio, el último el curso pasado, pero no se ha aumentado el número de centros en instituto, en la ESO, lo que viene provocando situaciones de vulneración de derechos de alumnos con TEA. Otro año más se repite la situación de falta de plazas en centros preferentes de secundaria de este municipio y de muchos otros. Y la solución para las familias es que los escolaricen en ordinaria con apoyos o que se vayan con sus hijos a un centro con aula fuera del municipio. Desde esta plataforma ya se solicitó el año pasado la creación de un nuevo aula de secundaria en el actual centro preferente en Santo Domingo de Silos y también en otro instituto de secundaria público. Esta solicitud se hizo porque el aula de secundaria estaba por segundo año consecutivo con sobreratio, es decir, tenía más de 5 alumnos por aula en el colegio Santo Domingo de Silos, lo que se compensaba con un PT o AL extra en la escolarización para estos alumnos. Solicitamos una solución concreta para este municipio, situación que se repite en otros muchos, dado que no existe previsión ni planificación por parte de la Consejería, pues el número de centros de secundaria es muy inferior a la respuesta que se necesita y muy inferior al número de centros preferentes en infantil y primaria que existen en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en el municipio concreto de Pinto solicitamos un aula de secundaria para el centro Santo Domingo de Silos y que asegure la continuidad de los alumnos TEA que ya están allí matriculados. También la creación de otro aula en otro de los centros de secundaria públicos que nos acerque más al derecho a la libre elección que deben de tener las familias. Es imprescindible una mayor previsión por parte de la Administración educativa de los recursos que se van a necesitar para así asegurar una educación de calidad y en igualdad de condiciones al alumnado con TEA. En el curso 2017-2018 es cierto que se aperturaron 33 aulas de infantil y primaria, pero tan solo 5 de secundaria. Es imposible que se pueda atender al alumnado con TEA y su promoción en secundaria con los datos que disponemos. Por ejemplo, en Móstoles se cuenta con 12 colegios preferentes de infantil y primaria y tan solo 3 institutos. En Fuenlabrada, que cuenta con 3 centros preferentes, con 11 centros preferentes de infantil y primaria, tan solo 5 institutos de secundaria. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión. La inclusión educativa es un derecho humano que contribuye a una educación de calidad y responde a criterios de justicia social. La escuela inclusiva cimienta la base de una sociedad más justa, más tolerante, más diversa, más plural y favorece la cohesión social. Entendemos que los modelos educativos actuales deben adaptarse de manera progresiva, teniendo en cuenta a los alumnos y alumnas y a sus características. Los modelos inclusivos en general son más óptimos y eficientes en términos socioeconómicos, por lo que es, entre otros motivos, uno más de los que apoya que se apueste por la inclusión y se prescinda de entornos segregados. Queremos, por tanto, un cambio óptimo para todos los alumnos y alumnas con autismo y que busquen el bienestar común, la oportunidad de acceder a modelos itinerarios educativos inclusivos e ir propiciando a los centros de educación especial su adaptación a la inclusión, transformándolos en centros de referencia para la atención social, recursos y formación de profesorado especializado para reforzar los apoyos a la escuela ordinaria. Teniendo siempre presente que la inclusión se da cuando existe presencia, participación y aprendizaje del alumno en la escuela ordinaria. Un sistema que no abandone a nadie a su suerte, donde las familias no se sientan presionadas e intimidadas por los equipos de orientación, donde se trabaje de forma conjunta en la mayor respuesta educativa para el alumno y se promueva una verdadera corresponsabilidad en la educación. El actual sistema educativo, al poner el foco de atención en los estudiantes con discapacidad, con autismo en este caso, y resaltar
cuáles son sus limitaciones personales como la causa fundamental que explicaría sus dificultades para participar en la organización y en el currículum de la enseñanza regular, lo que verdaderamente hace es sino excluir la consideración de otros factores externos al alumno. Por tanto, ocurre lo que también se observa en otras esferas de la vida social, que las víctimas de un sistema incapaz de adaptarse suficientemente a la diversidad del alumnado que aprende terminan apareciendo como las culpables de su situación, teniendo que asumir, además, que su exclusión escolar en contextos escolares segregados se realiza por su bien. Es hora de poner el foco de atención en las barreras legislativas, pues existe una necesaria adaptación de las normas con la Convención. No podemos seguir sin adaptar la normativa interna española a la Convención de Derechos de las Personas a los derechos de las personas con discapacidad. Existen barreras políticas porque existen muchos discursos contradictorios. Existen barreras actitudinales y culturales. En muchos casos no existe la sensibilidad necesaria en los centros educativos. Y existen, sobre todo, barreras didácticas en relación con las enseñanzas y los aprendizajes. Estos son todos factores externos, no del alumno, que es al que siempre se le está valorando, para ver dónde encaja o dónde puede estar mejor. Valoremos el sistema educativo, valoremos los métodos de aprendizaje y enseñanza, valoremos cómo tenemos que eliminar todas estas barreras. Todos aquellos elementos externos que al alumno, en definitiva, son los que le dificultan la inclusión real y efectiva. Consideremos prioritario y irrenunciable respetar la libertad de elección de los padres y madres sobre el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos e hijas, así como la necesidad de destinar recursos humanos y financieros suficientes para que pueda darse la respuesta adecuada a cada alumno. Nadie va a velar más por el interés superior de un hijo o hija que sus padres, ni siquiera la Administración. Menos además aquellos que, justificando una supuesta protección, al final lo que están es vulnerando un derecho. Desgraciadamente, en la Comunidad de Madrid vivimos una situación que, en el caso de Adrián, 6 años, está sin escolarizar porque la Administración ha decidido que, por encima de la decisión de sus padres, vaya a un centro de educación especial y está a la espera de juicio. Bueno, pues será un juez quien decida en este caso. La plataforma TEA Incluye tiene entre sus valores los siguientes. Es una plataforma que representa a las familias con autismo y a las personas con autismo en el ámbito educativo, hablando a través de ellas mismas o de sus familias como afectados directos. No representa entidades, ni agencias, ni empresas que tengan intereses que no sean los de las personas con autismo. No representamos intereses de chiringuitos que surgen en torno a la discapacidad y que ven un negocio en la atención a las personas con discapacidad con los que difícilmente confluiremos en intereses. El fin de la plataforma es únicamente la inclusión de los alumnos con TEA y el respeto a su derecho. La plataforma TEA Incluye pide un cambio del modelo educativo, que cambie la perspectiva de la comunidad educativa hacia los alumnos con autismo y hacia todos los alumnos. Todos los alumnos con autismo deben tener la posibilidad de estar escolarizados en modalidades ordinarias, donde se compartan ambientes reales de la sociedad y donde aprendan con modelos de referencia iguales, dispuestos todos con los recursos necesarios a aprender juntos y a vivir juntos. La plataforma TEA Incluye trabaja en interés de los alumnos que encuentran actualmente en situaciones de entornos no inclusivos, solicitando cambios progresivos que eliminen los entornos segregados y que les permitan acceder a un modelo de futuro inclusivo. La visión de la plataforma es la creación de una cultura inclusiva para los alumnos de todos los centros y, sobre todo, para los alumnos con discapacidad. En la actualidad, la plataforma TEA Incluye actuará con ética y transparencia, solicitando este compromiso a todos aquellos que se quieran sumar a nuestras acciones. Como objetivos principales de la plataforma exigimos la adaptación de las leyes educativas a la Convención Internacional de los Derechos con Discapacidad para emprender el camino hacia una educación inclusiva que garantice la atención social de los alumnos con TEA. Tenemos como objetivo la asignación de recursos específicos para todas las modalidades educativas inclusivas, con una asignación presupuestaria diferenciada que deba repercutir directa y exclusivamente en los alumnos con autismo. Queremos la visibilización de los planes y proyectos inclusivos en los centros educativos de una manera obligatoria,
como medida concreta de visibilización de esta realidad. Los centros preferentes para la escolarización de alumnado con TEA deberán disponer de un distintivo visible que los identifique y los reconozca ante toda la comunidad educativa y ante la sociedad. Asignación de funciones y roles concretos en la comunidad educativa de cada centro, respecto a la educación inclusiva para el alumno con autismo, especialmente para las direcciones y jefaturas de estudio y profesorado de referencia, así como para cualquier otro agente de la comunidad educativa relevante para los alumnos con autismo. Seguimiento y planificación concreto de cada alumno con autismo en cada ciclo educativo, prestando especial atención a los canales de detección en los casos en los que se detecte el autismo en los grupos inferiores a 3 años y en cada cambio de ciclo educativo, asegurando continuidad de los recursos, especialmente de las plazas de los centros preferentes para la escolarización de los alumnos con TEA. Es fundamental garantizar la progresión y tránsito del alumno con TEA en su paso a secundaria, por lo que exigimos que se garantice suficiente previsión de recursos en esta etapa. Es necesario promover que las personas con autismo que finalizan secundaria puedan progresar, para lo que es imprescindible que el esfuerzo que han realizado durante toda su etapa educativa se vea recompensado con la posibilidad de titular, independientemente de que hayan cursado con adaptaciones curriculares significativas. El centro preferente es un modelo que combina los recursos específicos que necesitan los alumnos con autismo en el entorno ideal de aprendizaje social, un entorno real, por lo que resulta imprescindible la creación de centros preferentes, especialmente en escuelas infantiles, ya que el número actual es insuficiente. Solicitamos que se creen y pongan en funcionamiento cuantos centros preferentes para alumnos con TEA sean necesarios y así poder atender a todos los alumnos que precisen este tipo de modalidad educativa. Pedimos la eliminación de trámites burocráticos que impiden el acceso a recursos específicos del alumnado con autismo, como el dictamen de escolarización en centro preferente, que retrasa incluso en 1 año el acceso a los mismos, con el mismo impacto que supone el desarrollo educativo en la atención temprana de los mismos, de estos niños. Se debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación inclusiva de todos los alumnos, de forma que se asegure la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, posibilitando el derecho de los padres y madres de los alumnos con TEA a elegir el tipo de modalidad educativa que quieren para sus hijos. Por tanto, la decisión en cuanto a la modalidad de los padres, la modalidad de escolarización de un alumno no podrá hacerse nunca en contra de la voluntad de los padres o de las madres. Es imprescindible que los responsables políticos entiendan que la inclusión es un proceso que exige valentía y voluntad política para afrontar un importante cambio en el sistema educativo, sobre un discurso coherente de la inclusión, donde se defienda la inclusión para todos, donde se encare de manera decidida la transformación de los centros de educación especial, evitando los mensajes ambiguos o contradictorios del discurso políticamente correcto que pretende quedar bien con todos y nos sitúa en el estancamiento y en la involución, con una apuesta solo de escaparate por la inclusión, cuando con los hechos avalan proyectos educativos segregadores tendentes a perpetuar una vulneración sistemática del derecho a la educación inclusiva de los alumnos con autismo. Portavoces, les solicito que de verdad nos pongamos a trabajar por la inclusión, porque solo desde esta Cámara, desde sus posiciones, realmente podrá darse el cambio para que avancemos en la inclusión real de los niños con discapacidad y de los niños con autismo en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marina Prieto. Hemos sido sumamente permisivas en la mesa, pero es que lo requería. Era su voz, era la voz de montones de padres y de madres que están reivindicando pues unos hechos justos. Y entonces, por eso, desde aquí, y yo creo que todos los portavoces, nos solidarizamos con esta plataforma. La plataforma TEA incluye. Muchas gracias. Ahora es el turno de todos los portavoces de esta comisión y van de menor a mayor por un tiempo de 10 minutos. Don Tomás Marcos, proponente de esta... Estoy un poco emocionada por todo lo que nos ha expuesto aquí nuestra compañera. Don Tomás Marcos, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, doña Marina Prieto. Yo, antes de nada, quería emplazar un saludo afectuoso, sobre todo cuando usted ha descrito a quién componen TEA Incluye, ¿no? De dónde viene TEA Incluye.
Esto se resume en una palabra: madres y padres que luchan denodadamente y de una manera insistente por la educación de sus hijos. Y voy a recogerla al final de las palabras. Usted ha dicho una palabra que yo creo que hay que aplicar a la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, que es valentía y superar los mensajes ambiguos. Usted ha dicho algo parecido, o dobles mensajes, o mensajes fuera del marco legislativo que ya nos está dando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y yo iría más allá, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Infancia, que también perpetúa la educación inclusiva como un derecho fundamental de los niños y niñas en su entorno educativo. Usted ha definido muy bien lo que es la educación inclusiva, que parte de un principio de no segregación. Esto es importante. No segregación quiere decir no separar a los niños en sitios diferentes de los alumnos o alumnas con dificultades, y pretende que todos los alumnos diversos, todos trabajen y convivan juntos con sus compañeros en el desarrollo de sus propias capacidades y de sus niveles propios de su desarrollo, en definitiva. Al máximo nivel posible. También queremos que esos alumnos, en el caso de alumnos con autismo, con trastorno del espectro del autismo, también aprendan. Y, por lo tanto, fomentar la participación de esos alumnos en la cotidianidad, en la naturalidad. No me gusta la palabra normalidad, usted ya me conoce, la naturalidad de los centros escolares. Y eso supone dos cosas para los alumnos y alumnas con TEA. Adaptar la institución educativa a las necesidades de los alumnos con TEA y no que el alumno se amolde a la institución. Esto es muy importante y debe ser ese principio general de ofrecer esa igualdad de oportunidades el que nos tiene que impulsar a la inclusión. Y, segundo nivel, hay que cambiar también las metodologías. Yo comparto con usted toda la visión desde del diagnóstico, desde la atención temprana, desde infantil, a pasar por primaria, a pasar por secundaria. Cambiar las metodologías pedagógicas para que esa cultura, las actitudes de los centros escolares no vean la diversidad como una barrera, sino que lo vean como una oportunidad. Y aquí vuelvo a insistir algo que yo también he dicho en el Pleno, y nuestro grupo parlamentario ha insistido en que estamos hablando no de educación inclusiva o segregada. Todos los profesores son especiales, todos los alumnos son especiales. Estamos hablando de educación, del derecho fundamental a la educación de los alumnos y alumnas con autismo en la Comunidad de Madrid. Y esto conlleva una serie de desafíos. Usted, en su alegato final, que, insisto, me ha gustado mucho, ha hablado de valentía, de que los grupos parlamentarios, yo insisto, es verdad, los grupos parlamentarios, pero también la sociedad civil, pero también los medios de comunicación. Tenemos un ejemplo reciente de unos insultos pormenorizados de una cadena de radio. Yo no os voy a dar ninguna publicidad, pero que han insultado y proferido una serie desde el desconocimiento por las personas con TEA. Esa valentía tiene que ir con las familias, tiene que ir con los grupos políticos, tiene que ir con los docentes, tiene que ir con los evaluadores, tiene que ir con los orientadores, tiene que ir, insisto, con el conjunto de la sociedad para impulsar esa visión inclusiva. Y nuestro grupo parlamentario cree que hay muchos desafíos. Usted algunos ya los ha tratado, pero creo que hay que ponerlos encima de la mesa y seguir siendo valientes. Primer desafío, hay una necesidad, hay que modificar la actitud en torno al autismo en los centros escolares. Se sigue viendo a las personas o los alumnos con autismo como seres extraterrestres, perdónenme la expresión, como personas de derechos, de otros derechos. Se sigue casi tratando a las personas con TEA, alumnos y alumnas, con caridad. Vamos a rehabilitarlos. Estamos hablando de educación, no estamos hablando de rehabilitación. Segundo desafío, hay que promover mecanismos, usted también lo ha dicho, para modificar los modelos educativos tradicionales. Hay que innovar en la escuela. Hay una Dirección General de Innovación Educativa que en esta comunidad, hay que decirlo alto y claro, no funciona, no hace innovación educativa. Nuestro grupo está esperando que se haga innovación educativa. Tercer desafío, hay que transformar la evaluación, usted también lo ha dicho, para que no se legitimen desigualdades a partir de la evaluación de ese alumnado
y que se etiquete a ese alumnado y este alumno, como no puede llegar lejos, pues le vamos a segregar. Cuarto desafío, hay que lograr un pleno desarrollo de la educación inclusiva y es verdad que urge olvidar la escolarización en un centro específico como una respuesta estándar cuando el centro no sabe responder. Aquí hemos traído a otros comparecientes que nos han hablado de que es muy fácil juntar a los alumnos si hiciéramos una escuela para rubios, una escuela para morenos, otra escuela para personas como gafas como yo, una escuela para gente que le falta un dedo, ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, eso es lo que pasa, y hay que decirlo alto y claro, con los alumnos con TEA en esta comunidad. Se les segrega y se les separa. Y voy a dar un paso más. Usted ha dicho el derecho de los padres. Estoy de acuerdo. Más allá, el derecho fundamental de ese alumno o alumna a tener una educación inclusiva de calidad. Estamos hablando que se conculca el derecho fundamental de ese niño o niña a tener educación. Quinto desafío, impulsar la modalidad educativa que propone la Convención. Usted lo ha dicho. Está muy claro el artículo 24. No hay que hacer un máster. Sexto desafío, hay que trabajar desde la organización escolar la modificación del diseño, desarrollo e implementación del currículum. Usted también lo ha dicho. Estos alumnos tienen que matricularse, tienen que tener notas y tienen que tener un título. Si no estamos haciendo, perdone la expresión, un pan como unas tortas. Séptimo desafío, impulsar modificaciones para atender de forma real y de forma inclusiva a toda la diversidad del alumnado que aparece en los centros. Octavo, impulsar cambios legislativos. Estamos en ello. Nos acaba de llegar a la Cámara, el Grupo Ciudadanos también apoyó, una iniciativa legislativa popular que viene de los ayuntamientos, apoyada también por nuestros concejales, para impulsar esos cambios y para poner en marcha una ley de atención social y educativa inclusiva para que incluiría, evidentemente, estos alumnos. Resumiendo, para nuestro grupo parlamentario, la educación inclusiva es la garantía de esos preceptos fundamentales del derecho a educación. No hay más. Estamos hablando del derecho fundamental a la educación. La educación inclusiva ya está demostrado, la modalidad más adecuada. Ya no hay que hacer más estudios. Desde el año 96 tenemos muchos estudios. Y, por lo tanto, esa educación inclusiva lo que va a garantizar para estos alumnos con autismo es la universalidad, la no discriminación y, sobre todo, usted lo ha dicho muy bien, la igualdad de oportunidades para que estos alumnos después tengan una vida independiente y digna. La educación inclusiva para nuestro grupo forma parte, la educación inclusiva y la educación, forman parte de lo mismo. No estamos hablando esto no es una guerra entre inclusiva y especial. Esto es una guerra por el derecho fundamental a la educación de los alumnos con autismo. Y en eso yo creo que tenemos que ser valientes todos los grupos políticos y no intentar vendernos, y esto lo digo también por mi grupo político. Tenemos que ser valientes, con V. No que el señor, en mi caso, el señor Albert Rivera diga H, o el señor Sánchez diga C, o el señor Iglesias diga D, o el señor Rajoy diga F, y nos movamos de la silla. Si estamos hablando de educación inclusiva, estamos hablando de educación inclusiva. Ya me llamarán a mí al cuartel general para decir, oye, Tomás, sí, es que estoy hablando de derechos, estoy hablando de la Convención, y por lo tanto tenemos que ser valientes. Los políticos que han sido valientes en otros países, en otras latitudes, han conseguido con la sociedad civil que la educación inclusiva sea una realidad. La educación inclusiva, por lo tanto, para nuestro grupo y para este parlamentario que les está hablando, forma parte de lo mismo, del derecho fundamental de los niños con TEA a la educación. Y no puede seguir pasando lo que ha pasado en esta comunidad y en otras comunidades, porque esto, hay que decirlo, y trasciende a la Comunidad de Madrid, esto es marca España. Hay que preservar esos derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando nos refiramos a educación inclusiva, y agradezco mucho sus palabras y la valentía que nos ha encomiado, yo creo que nos tenemos que insuflar de esa valentía. Aquí estamos representando a ciudadanos de primera, ciudadanos libres e iguales que tienen derecho a la educación. Y por eso le doy la enhorabuena por sus palabras. Me gustaría que en la segunda parte nos hablara, ha dicho algunas cosas, pero el cómo. Yo sé que aquí nos pasaríamos 5 horas hablando, es un tema que a mí me apasiona, pero a mí me preocupa y a nuestro grupo nos preocupa que el modelo, y lo voy a decir claramente, el modelo de las aulas TGD es un modelo pseudo de integración.
no llegamos a la inclusión. Tenemos que dar un paso más. Lo que nos están pidiendo, y aquí vamos a cambiar los papeles, permítame, lo que nos están pidiendo las plataformas que vienen aquí es que demos un paso más y trabajemos todos los grupos políticos porque esa inclusión educativa sea una realidad también en la Comunidad de Madrid. Vayamos a ello. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Marcos. Es el turno del Grupo Parlamentario de Podemos y para ello tiene la palabra doña Carmen San José por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. También gracias a la compareciente, doña Marina Prieto, por la exposición que ha hecho, por esas reivindicaciones que nos ha relatado y que mi grupo parlamentario en su gran mayoría desde luego compartimos. Compartimos y además las hemos estado en numerosas ocasiones defendiendo. También quiero saludar a todos los colectivos y personas que nos acompañan en esta comisión y personas preocupadas y colectivos, como no, en esta celebración ya pasó, pero bueno, ojalá todos los días sean efectivamente de concienciación del autismo. Bien, por no repetirme, como le he dicho que compartimos en gran medida las reivindicaciones y la exposición que usted ha hecho, quería solamente hacer hincapié en los puntos que a nuestro entender nos parece más importante y por qué efectivamente no se están dando los pasos, a nuestro entender, oportunos para de verdad implantar, desarrollar ese modelo de educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, claro está. Yo creo que empezamos porque un problema, como puede ser no se tiene una conciencia de su situación real. Me quiero referir a que hoy día en la Comunidad de Madrid no existe un estudio con las características, amplitud, extensión de este problema. O sea, no es un grupo de personas homogéneo, pero es que no sabemos si tenemos 6.000, qué prevalencia, qué incidencia tenemos, no sabemos realmente en concreto eso. De hecho, contando con esta falta de datos, es por lo que impulsamos, ya se ha dicho anteriormente, una iniciativa en el año 2016, una estrategia y plan sobre el autismo para primero tener conocimiento y luego, dado que es un problema que compartimos también nosotros, que está incrementándose, tener, como digo, este estudio primero para adaptar luego los necesarios recursos y, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, que hablamos de educación, pues los recursos educativos necesarios. En segundo lugar, quiero recalcar que se parte de un problema que a nuestro entender es muy grave y también lo hemos repetido en diversas ocasiones, que es esa atención temprana como primer casi, problema con el que se encuentran las familias, nada más detectar un niño o una niña con problemas del desarrollo, en este caso problemas del espectro autista. Es tremendo, las listas de espera, fue al parecer una buena idea el aunar todo en el CRECOVI, pero hoy día el problema que ha supuesto pues está desbordando. No puede ser que paradójicamente se hable de atención temprana y se tarde incluso, como las familias nos dicen y han denunciado, incluso años en recibir posteriormente a esa valoración que tanto tarda las prestaciones necesarias. Y por lo tanto todo se alarga para recibir una educación en condiciones, una educación inclusiva a la que me voy a referir. Por contra, además, se han dejado languidecer todos los equipos de los centros base, que a veces nos olvidamos de ellos, pero es que eran centros que permitían a las familias tener un menor desplazamiento, puesto que estaban a lo largo distribuidos
los 9 centros a lo largo de la comunidad. Y esto facilitaba la valoración y el recibir esas prestaciones cuanto antes. En concreto, ya el punto de propiamente esa educación. Vamos a ver, se nos olvida que estamos hablando de un derecho de estos niños y de estas niñas. Es un derecho reconocido tanto en la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad y Diversidad Funcional como en los derechos, la Convención de Derechos de los Niños y Niñas. Y digo que se olvida porque es verdad que todavía parece que lo que se ofrece fuese algo como una dádiva, o sea, algo asistencial, olvidándonos de ese concepto, ¿no? De que nos referimos de nuevo, insisto, a un derecho de estos niños y niñas. Y por lo tanto, claro, por lo que usted ha empezado, claro que se incumplió todo compromiso del número de niños por aula TEA. Es algo absolutamente que se ha incumplido. Yo tengo aquí, quisiera que bueno, si puede, en su segunda intervención nos dijera de la insuficiencia, porque creo que de 224 centros de atención primaria son los únicos que cuentan con aulas TEA. Y si tratamos de la educación secundaria, solamente son 62 los que tienen aulas TEA. Pero me quería referir a esa defensa de que los niños y niñas han de ser escolarizados en su escuela, en la educación y escuela ordinaria, en su entorno. Y esto hoy día va en contra totalmente de lo que se está haciendo. No se está llevando eso a cabo. Igual que tampoco se está llevando a cabo que los padres verdaderamente y las madres puedan elegir. Había una propaganda hace unos años, en el 2015, de la Consejería, que hablaba de su educación, la eliges tú. Y efectivamente, los padres y madres hoy día, con niños o niñas con TEA, no pueden elegir. Y lo ha recalcado usted muy bien. Refiriéndome en concreto a las aulas TEA, también quiero decir que a la luz del conocimiento y de lo que nos transmiten expertos y expertas de educación, yo creo que hay que ir un paso más allá. Es decir, el aula TEA no puede terminar siendo un gueto o una exclusión de estos críos y crías. Debiera de ser un paso, si queremos verlo así, un paso, un puente para la educación verdaderamente inclusiva, repito, una educación, o sea, en la escuela ordinaria y, también repito, en el entorno donde viven estos niños y niñas. Usted ha hecho una serie ha notado donde faltan aulas de este tipo en una serie de pueblos. Yo creo que es a lo largo de toda la comunidad la escasez de estas aulas. Pero quería decir, recalcar nuestra idea de que eso podía ser un principio, pero habría que tratar de que con los apoyos necesarios estos críos y crías fueran escolarizados en la educación ordinaria. Y también quiero repetir, pienso que no estamos caminando en la Comunidad de Madrid por de manera adecuada, porque el modelo que tenemos sigue siendo un modelo segregador y unido a una educación competitiva. Esto no nos ayuda nada para integrar verdaderamente a niños y niñas con TEA. Y también quería recalcar el desnivel que hay entre cuando un alumno o alumna TEA quiere pasar del primer nivel, del nivel de los estudios primarios, a secundaria, pero también porque hay menos apoyos, ha habido menos aulas TEA y hay menos apoyos en general, pero también a la formación profesional o a los ciclos universitarios. Esto ya se hace dificilísimo. Si se adoptase verdaderamente un modelo
de educación inclusiva, contando con los apoyos necesarios, estas personas podrían acabar la formación y los estudios que se propusieran. De hecho, quiero recordar que por eso mi grupo parlamentario apoyó tanto la iniciativa legislativa de numerosos ayuntamientos como la ley que hemos registrado de equidad y educación inclusiva, porque pensamos que ese sería el modelo, ese sería el camino para mejorar la educación y, de cualquier manera, dar respuesta al derecho de estos niños y niñas. Por último, quería referirme a una serie de reivindicaciones que usted al finalizar ha expuesto y que, como digo, compartimos en su gran mayoría, como son la necesidad de recursos específicos, como vengo diciendo, para este tipo de educación. Porque se nos dice muchas veces que solo pedimos más presupuesto, Y yo creo que para comenzar no es tanto más presupuesto, que también habrá que dedicar el presupuesto necesario para contar con esos apoyos, pero sobre todo es un claro giro a un modelo de educación, repito, inclusiva, y no lo que se está haciendo de integración, contar todavía con centros de educación especial, que es lo que en más de una ocasión a los padres y madres se les ofrece cuando no hay aulas TEA, por ejemplo, ¿no? Y también otra cosa que ha dicho muy importante y a la que yo me he referido, que es el seguimiento de estos alumnos, es decir, acompañarles en esa progresión, porque evidentemente estos alumnos y alumnas van prosperando, van cambiando a lo largo de los años, aunque puedan requerir toda la vida apoyos, ¿no? Para esa vida que es lo que deseamos, una verdadera vida independiente. Pero por eso hay que hacer un seguimiento. Por favor, vaya terminando. Ya voy terminando, señora presidenta. Quería referirme a esa burocracia y por eso he empezado diciendo hay que mejorar esa atención primaria. Hoy día es indigno esas listas de espera. Y al final, para finalizar, que el discurso tiene que ser el de un modelo diferente que ahora mismo en la Comunidad de Madrid no se está aplicando. Muchas gracias. José, y ahora es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, doña Mónica Silvana. 10 minutos. Gracias, presidenta. Intentaré usar menos minutos para compensar los minutos de más que nos hemos extendido en otras intervenciones. Voy a comenzar esta intervención por lo último que ha dicho, agradeciendo la presencia de doña Marina Prieto, con lo cual nos conocimos luchando justamente por este plan integral de atención a personas del espectro del autismo hace 2 años atrás, cuando debatíamos, y creo que es muy meritorio su carácter a la hora de defender estas cuestiones y de poder convencer en un determinado posicionamiento. Al menos a nuestro grupo lo ha convencido y hemos apostado firmemente por la educación inclusiva y la apuesta por no seguir creando nuevos colegios especiales más, sino intentar avanzar hacia el apoyo a los aulas aulas adaptadas en colegios ordinarios. Y esto sí que nos gusta aclarar, no queremos obviamente cerrar ningún colegio, lo hemos dejado muy claro, lo hemos expresado a otras organizaciones que defienden todo lo contrario, como es razonable, los movimientos sociales son así. Y hay que saber relacionarse, hay que saber convivir y hay que saber también tomar posiciones sin agraviar a ninguna otra organización. Por lo tanto, dejar claro nuestro posicionamiento, lo hemos hecho durante los últimos presupuestos y valoramos mucho su vehemencia a la hora de defender las cuestiones en las que cree. Creo que resume en ámbito nacional, salían la noticia justamente hace unos meses
con un titular muy agresivo, ¿no? Que es un titular que viene a despertar conciencias, que decía: no quiero que expulsen a mi hijo por tener TEA. Pedimos una educación inclusiva. Esto lo gritaba, y nunca mejor dicho, la madre de Adrián, quizás el niño que hizo despertar las conciencias en Madrid de que algo estaba sucediendo. No voy a aportar ningún dato nuevo, pero creo que todos sabemos que en Madrid no contamos con estudios poblacionales ni censos oficiales que nos demuestren efectivamente por dónde va o cuáles son las estadísticas que se manejan de personas del espectro de autismo. Y uno de esos puntos justamente es lo que se pedía en este acuerdo del año 2016 que el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Ciudadanos firmó junto al Grupo Parlamentario Socialista, en la que pedíamos justamente un estudio de situación actual. Han pasado dos años desde aquella reunión que usted y yo tuvimos el gusto de conocernos y no se ha adelantado ni siquiera el estudio. Como le decía, no hay datos oficiales, no hay cifras, pero sí las cifras de estudio epidemiológico realizados en Europa apuntan que el autismo es una realidad que afecta a 1 de cada 100 niños. Trasladándolo estos datos a la Comunidad de Madrid, según los datos de natalidad, hablaríamos de 7.800 niñas y niñas con autismo nacidos solo entre el 2006 y el 2016, lo que nos obliga a poner la mirada ante esta situación y hacer una previsión de recursos en su atención. Efectivamente, usted se dirigía a los 3 grupos parlamentarios, pero debo recordarle que quien gobierna la Comunidad de Madrid se llama Cristina Cifuentes aún, al día de hoy, porque obviamente tiene otros acuerdos que la sustentan. Pero la apuesta de este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, y así quedó expresado en el Plan Integral de Personas con Espectro de Autismo, es que efectivamente se ponga la mirada en esto y por eso avanzamos en ese acuerdo. Estos datos de 7.800 previsibles niños nacidos entre el 2006 y 2016 vienen ratificados por la propia información que nos da la Comunidad de Madrid cuando pedimos la petición de información después de varios meses. Demuestran que desde el año 2015 el CRECOVI valoró a 407 niños, datos oficiales, lo estoy leyendo de la información que nos envía la Comunidad de Madrid. En el 2016 valoró, o las valoraciones realizadas fueron 3.534 y en el año 2017 3.864. O sea, hemos pasado de casi 3.400 niños más solamente en el transcurso de 2 años. Por lo tanto, los datos son claros. Lo que no son tan claros son los datos oficiales sobre la atención temprana. Y ahí sí que en su segunda valoración nos gustaría que nos valoren, dicho redundante la palabra, sobre cómo valora el funcionamiento del CRECOVI, cómo cree que se puede mejorar. Nosotros hemos sido muy críticos, pero a la vez hemos tratado de informarnos cómo funciona. Mis compañeras y yo del Grupo Parlamentario Socialista hemos estado visitando el CRECOVI y muchas de las referencias que allí nos dan es de que los niños que no son atendidos por la atención temprana ya lo están realizando desde educación en los colegios ordinarios. Nos gustaría que nos amplíe esta información, dado que ha sido imposible acceder cuál es la otra atención que hay en los colegios dedicado a la atención temprana cuando no están valorados por el servicio público. También conocer su valoración, cómo es el funcionamiento o cómo cree que se podría mejorar, dado que los otros 9 centros base, no el CRECOVI, los otros 9 centros base, que hasta antes del 2015 venían realizando no solo la valoración, sino la atención. Muchos de ellos disponen de equipos que pueden realizar atención y justamente se dirigen a nosotros diciéndonos que no tienen niños, que desde el CRECOVI no se envían justamente niños y que están manos sobre manos porque hay una apuesta decidida por enviar a las valoraciones del CRECOVI a centros concertados con entidades, algunas de ellas privadas y otras privadas sin fines de lucro, como es en la gran mayoría como se están derivando. Valoramos, por supuesto, positivamente el incremento de plazas en atención temprana, pero denunciamos que sigue siendo muy alta la necesidad, que siguen siendo insuficientes para la cantidad y la proyección, que me llamó mucho la atención, de los 7.800 niños. Si hablamos de 3.400, todavía nos quedan otros 3.400 más o menos por atender. Y nos gustaría que valore y cómo entiende que se puede mejorar si en vez de valorar solamente en un centro podemos valorar desde todos
y valorar también si ponemos a nuestros profesionales muy buen formados, con muchos años de experiencia, también hacer o apostar más por la atención terapéutica dentro de los centros base. Por supuesto, compartimos en todo el planteamiento de la educación inclusiva y nuestro grupo así lo está manifestando por escrito, lo está registrando en las enmiendas que se están trabajando junto con el resto de otros grupos parlamentarios, en las enmiendas a la ILA, a la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos, que han sido los que han puesto negro sobre blanco la necesidad de dotar a esta comunidad de una ley de educación inclusiva. No hablamos de decreto, no hablamos de declaración de intenciones, de PNLs, de miles de iniciativas que no van a ninguna parte, porque han pasado 3 años donde la señora Cristina Cifuentes ha tenido la oportunidad de dotar a esta comunidad de una ley de educación inclusiva, de apostar por la educación inclusiva, de eliminar las listas de espera en atención temprana, y lo que nos viene a decir es que los madres y padres como usted, con un niño y una niña con discapacidad, se siguen quejando y hay un grito desesperado de la madre de Adrián. ¿Cuántos Adrián más tendremos en esta Comunidad de Madrid que no tienen la valentía o no tienen el tiempo para destinar su lucha y destinar esfuerzos en su lucha? Muchas gracias, doña Marina. Compartimos con usted y personalmente comparto con usted su vehemencia y su ocupación en defender estos temas. Muchas gracias, señora González. Es el tiempo del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra su portavoz, doña Pilar Liébana. Tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a doña Marina Prieto a esta comisión. Decirle que hemos escuchado atentamente su intervención y hemos tomado buena nota de ello. Quiero también saludar a las personas representantes de asociaciones que nos acompañan y quiero empezar mi intervención dando una serie de datos, puesto que también están retransmitiendo en streaming para las personas que no siguen tan de cerca los temas de personas con trastorno del espectro autista. Lo que sí quiero dejar bien claro es que no duden ni un momento que al Gobierno de esta Comunidad de Madrid el autismo, el tratamiento del autismo es una prioridad dentro de su gobierno, eso lo voy a demostrar con todos estos datos. Este gobierno es muy consciente de que las personas con trastorno del TEA a partir de ahora y sus familias necesitan apoyos y servicios muy especializados. Y por ello también es consciente de que es una discapacidad que se manifiesta de manera muy distinta en cada persona. Por lo tanto, requiere una respuesta individualizada, una respuesta personalizada. Y se trata de abordar este tema orientando a facilitar apoyos individualizados y apoyos especializados. Desde la Consejería de Políticas Sociales se apuesta por un modelo cuyo pilar básico es la atención integral, poniendo especial interés en los aspectos sociales, educativos, sanitarios y la promoción del empleo. Para ello se trabaja desde los primeros momentos a través de una red de atención temprana para niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla, porque la detección precoz, como todos ustedes saben, de una posible discapacidad es absolutamente fundamental para actuar cuanto antes y obtener los mejores resultados. Contamos con una gran red de atención temprana que está compuesta por 34 centros y 3.417 plazas, tras el aumento de 757 plazas que se han logrado en esta legislatura, donde se presta una atención completamente integral a los más pequeños. Atención que se basa en tratamientos tanto preventivos como terapéuticos, con logopedas, psicoterapias, estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, etc. Madrid cuenta con un centro pionero y único en España, como es el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, el CRECOVI, en el que se valora el grado de discapacidad y dependencia de los niños hasta los 6 años. ¿Que hay lista de espera? Por supuesto, no vamos a negarlo, pero lo que sí le puedo decir es que se ha avanzado mucho en esta legislatura y desde que yo empecé, esta diputada empezó en los temas de discapacidad, he visto el avance que se ha producido. Hemos subido muchos escalones y todavía nos queda mucho por recorrer, lo reconocemos y en ello estamos. Por esto le decía que se dispone de una red de atención a personas con discapacidad que hoy día superan las 23.845 plazas de atención gratuita. Los planes de futuro que usted pedía en su petición de comparecencia, pues mire, este Gobierno quiere seguir luchando contra el desconocimiento, la soledad, el acoso y la estigmatización, dando apoyo a campañas y encuentros de concienciación que plantean las asociaciones
y las entidades especializadas como la suya. Por ejemplo, en el tercer Plan de Acción de Personas con Discapacidad 2012-2015 contó por primera vez con un área específica sobre el trastorno del espectro autista y se dio respuesta a una vieja demanda que nos habían presentado ustedes las entidades. La ejecución final de dicha área fue de más de 6 millones de euros, un 190% sobre el inicial previsto, la ejecución económica más alta de todas las áreas. En cuanto a los 17 objetivos y las 28 actuaciones que estaban previstas en este plan, decirles que se cumplieron el 90% de ellas. En cuanto a logros, pues mire, señalar el incremento de plazas, la potenciación de la inserción sociolaboral en estas personas mediante subvenciones del Fondo Social Europeo, la mejora de la atención sanitaria mediante la MITEA, su accesibilidad cognitiva, y la creación de una mesa de trabajo del TEA para estudiar su prevalencia y la mejora de la formación de los profesionales sanitarios en el manejo de TEA. Otro logro, los 47 nuevos centros de educación preferente para alumnos TEA, la mejora de la sensibilización e investigación sobre TEA y la regulación del uso de las tarjetas de aparcamiento. Como actuaciones más recientes, referirme a la guía destinada a la familia de personas con TEA, que fue elaborada por ustedes en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta guía, para los que no lo sepan, trata de proporcionar una información actualizada y de calidad para atender las demandas de información y asesoramiento de cualquier persona que lo necesite. En cuanto a la futura estrategia madrileña de atención para personas con discapacidad, decirle que se está ultimando la estrategia madrileña de atención a personas con discapacidad con la participación de todas las entidades, que ya ha sido fundamental el trabajo que se ha realizado hasta ahora, sobre todo con la Federación de Autismo de Madrid, y va a contar con unas medidas concretas en aspectos que más preocupan y reclaman las personas con discapacidad, por ejemplo, en el empleo, la accesibilidad, la atención integral y seguir avanzando en la especialización. Estamos seguros de que sus aportaciones, sus sugerencias, incluso sus críticas, han sido fundamentales no solo para la estrategia de las personas con discapacidad, sino para todo. Es una estrategia que va a contar con programas y medidas específicos que están dedicadas al autismo, como por ejemplo reforzar la atención social especializada de los menores con trastorno del desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla. Áreas como la educación, donde en otras medidas se va a seguir reforzando las plantillas de los equipos de orientación educativa en la atención a los alumnos con TEA. O áreas como la salud, donde entre otras medidas se va a ampliar el programa MITEA, que lo pedía usted, a otros hospitales, de forma que se pueda atender de manera adecuada la demanda de la atención sanitaria ambulatoria completa. La Consejería de Política Social y Familia mantiene una red, como he dicho, para las personas adultas con TEA que han finalizado su etapa educativa y requieren tratamientos especializados en este entorno, en régimen residencial o en centro de día. Es el acuerdo marco del 1 al 11 del 2015, con contratos que estarán en vigor hasta finales de 2018. Tengo una serie de datos de plazas, pero que no vienen al caso. Simplemente decir que en cuanto a las subvenciones en los presupuestos del año 2018 de la Comunidad de Madrid se ha puesto una subvención nominativa a la Federación por un importe de 100.000 euros. En materia de educación e investigación, que es lo que más se ha centrado usted, decirle, señora Prieto, que lleva razón, que nadie va a velar mejor por sus hijos que los propios padres, y por eso hay que atender la demanda de los padres. Hay padres que quieren centros especiales para su hijo y hay padres que quieren la plena inclusión. Hay que respetarlos a todos, entiéndalo. Lo ideal sería la plena inclusión, pero también hay que respetar a los padres que no lo quieren. Nosotros también recibimos asociaciones y no lo han hecho llegar, por esto yo lo digo aquí. Mire, la Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población escolar en niveles no universitarios que está formado por más de 1 millón de alumnos que asisten a alguno de los más de 3.500 centros educativos no universitarios autorizados. De ellos, más de 30.000 presentan algún tipo de necesidad educativa especial asociada a la discapacidad. De este total de alumnos con necesidades educativas especiales, el 85% está escolarizado en centros ordinarios con apoyo. En centros educativos específicos de educación especial se atiende a un 15% restante. Este dato acredita la apuesta a la Comunidad de Madrid por la educación inclusiva. Por otro lado, la libertad de elección de las familias con hijos con necesidades educativas especiales está garantizada para una gran mayoría de familias de nuestra región.
Prueba de ello es que el 96,90% de los niños de 3 años con necesidades educativas especiales han conseguido plaza en su primera opción para este curso. Resaltar el trabajo de la Consejería de Educación e Investigación que viene realizando en materia de educación inclusiva y de atención a la diversidad. Tiene más de 9.000 profesionales y más de 360 millones de euros anuales, sin incluir las ayudas y los precios reducidos de comedor o libros de texto, por ejemplo. Decir también que la atención educativa en los centros de escolarización preferente de la Comunidad de Madrid para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo requieren la implicación de todo el personal del centro, del equipo directivo del centro en aspectos como la habilitación de espacio necesario, del conjunto de profesores en aspectos tales como la formación en este tema y la organización de programas, de los tutores de distintos niveles en el que están escolarizados los alumnos con TEA y, por supuesto, de recursos personales extraordinarios que se asignan a cada centro preferente, como es un maestro especialista en pedagogía, terapéutica, audición, lenguaje, un equipo de orientación educativa primaria y un equipo de orientación educativa primaria específico en alteraciones graves del desarrollo, especialmente en las puestas en marcha de esta experiencia en cada centro, su seguimiento, sus supervisores posteriores. Esta propuesta no supone la presencia de un aula de educación especial en un centro ordinario, sino que implica prestar el apoyo educativo extenso y especializado que precisa cada alumno para seguir el currículo ordinario, contando para ello con un espacio específico, el aula de apoyo, en el que el alumno pasa una parte de la jornada escolar, mientras el resto del tiempo asiste a un grupo ordinario. El apoyo extenso y especializado que reciben estos alumnos incluyen aspectos como, por ejemplo, que están relacionados con la autonomía personal, con los contenidos relacionados con el desarrollo de habilidades comunicativas lingüísticas, con la preparación para el aprendizaje, adquisición de hábitos y rutinas, flexibilidad, anticipación, sentido de actividad, etc., y habilidades sociales y de relación. Y, por último, decir que esta metodología está basada en la distribución del espacio por rincones de trabajo con objetivos materiales diferenciados, con la utilización de claves visuales, pictogramas. Estos alumnos tienen más dificultades en el lenguaje y muestran mayor facilidad cuando la información es visual. Bien, yo creo que para la adecuada atención educativa del alumno se han realizado unos programas específicos que incluye el desarrollo de su autonomía personal, las habilidades comunicativas y el acceso de aprendizaje escolares ordinario con los apoyos necesarios. Además, importante resaltar, y termino con esto, que a lo largo de esta legislatura se han abierto 115 nuevos centros de atención preferente para alumno con trastorno del espectro autista, más de un 67%, y 130 nuevas aulas TGD, más de un 69%. Y en este curso se ha puesto en marcha 57 nuevas aulas TGD en 48 centros preferentes, con lo que se atenderán 285 alumnos más. Por otro lado, se ha cumplido con el compromiso de la ratio de 5 alumnos por TGD, que era el acuerdo que teníamos de investidura con el Grupo Ciudadanos. Por nuestra parte, decirle que estamos a su disposición para seguir trabajando y que confíe en el Gobierno, que hasta ahora está dando muestras de que realmente les interesa a las personas con discapacidad y en especial el caso que nos ocupa, las del trastorno de espectro autista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Liébana. Ahora nuevamente es el tiempo de Marina Prieto, compareciente, miembro de la plataforma. Muy bien. Pues muchas gracias. Agradezco a todos los portavoces sus comentarios. Y bueno, empezando por las preguntas del portavoz de Ciudadanos, nosotros como plataforma, Plataforma TEA Incluye, también entendemos la educación inclusiva como educación, sin más. Es un adjetivo que añadimos porque todavía tenemos que sensibilizar y sabemos de esas barreras actitudinales y de sensibilización y concienciación. En esta segunda parte quisiera hacer un mayor reflejo de la realidad que viven las familias, porque, como bien decía, esta plataforma, lo que hay detrás no son solo entidades que en realidad lo único que queremos es apoyar. Hay muchísimas familias que no pertenecen absolutamente a ninguna entidad del movimiento asociativo, familias simplemente que lo único que quieren es escolarizar a sus hijos como el resto de familias de la Comunidad de Madrid y se encuentran enormes dificultades. Actualmente en la Comunidad de Madrid hay una muy poca transparencia en cuanto a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
y particularmente de los alumnos con TEA. No hay un listado público, no se sabe las plazas para centros preferentes que se van a publicar, no sé cuántas se van a ocupar, cuántas se quedan libres en secundaria. Las familias lo que pasan es un auténtico periplo buscando un centro que pueda cuadrar más o menos con las necesidades no solo de su hijo o su hija, sino de toda la familia, porque les recuerdo que aquí las familias no solo tienen un hijo, que en algunos casos son varios hijos con TEA, sino que tienen también otros familiares y otros hijos a los que atender. Básicamente lo que hablamos es que también se les separa de su entorno, se les tiene que escolarizar muchas veces fuera de su municipio, en modalidades muchas veces que son las que quieren y en otras ocasiones las que no quieren, en contra de su voluntad. Decía la portavoz de Socialistas, ¿cuántas familias no han podido utilizar la misma o con la misma valentía utilizar la acción judicial para defender el derecho a la educación inclusiva de su hijo? Muchas que no se atreven y al final tiran la toalla y deciden irse a un centro de educación especial aunque no lo quieran. Pero bueno, en este caso ha habido una familia que ha decidido utilizar las herramientas que le da la democracia para poder defender el derecho de su hijo, y que sean unos tribunales los que decían, tenemos sentencias recientes en otras comunidades, en La Rioja, en Cataluña, que han avalado el derecho a la educación inclusiva de niños con discapacidad, con autismo en particular, también con otro tipo de discapacidades, síndrome de Down. Y estamos a la espera de muchas de las ejecuciones de esta sentencia, porque por desgracia lo que luego nos encontramos las familias es que no hay una ejecución firme de estas sentencias y se sigue negando los apoyos que se están pidiendo para estos alumnos. La educación con mayúsculas solo puede ser una educación inclusiva. Evidentemente el miedo es libre y las familias ante, como decía el anterior compareciente, este sistema pseudo-inclusivo o pseudo-integrador, en el que al final se exige que sea el alumno o la alumna quien se adapte al entorno, a las exigencias curriculares, a la falta de formación del profesorado, evidentemente las familias decidimos irnos a un sitio en el que nos sintamos más comprendidos, pero no porque queramos realmente estar en estos entornos segregados. Porque, como les decía antes, la segregación escolar se paga con la exclusión. Y no son palabras mías, son palabras del presidente del CERMI estatal. Y además, ya lo ha dicho también el CERMI, como mayor representante del movimiento asociativo, hay una línea roja. Y la línea roja es no seguir construyendo centros de educación especial. Evidentemente están ahí. Hay que transformarlos, hay que darles recursos, hay que tener la valentía de saber distribuir eficientemente los recursos y ponerlos donde hace falta, y que no se siga obligando a las familias a llevar a sus hijos a educación especial en contra de su voluntad. Todos los años crece el número de niños que se mandan a educación especial en la Comunidad de Madrid, entre 200 niños. Hombre, pues si estamos apostando por una educación inclusiva, ¿cómo seguimos creciendo en alumnado que se escolariza en educación especial? En la Comunidad de Madrid el porcentaje escolarizado en educación especial es verdad que no es elevado, mejor lo tenemos, pero sin embargo no estamos a la cabeza de la apuesta por la inclusión. Cataluña recientemente aprueba un decreto que realmente apuesta por un modelo de escuela inclusiva, un modelo que brinda la escolarización de los niños con discapacidad para que sean escolarizados en la escuela ordinaria, y además lo dota de 142 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, ¿a qué estamos esperando? Sinceramente, es que tenemos que ser líderes en ¿qué? En segregación. Apostemos realmente de una vez por todas por un modelo de educación que es el que pedimos las familias. Les decía, es muy fácil ir a educación especial, pero muy difícil quedarse en educación inclusiva en una escuela ordinaria. Quería hacer referencia a varios casos. Empieza el proceso de escolarización, ahora nos empezarán a caer los casos de familias que se sientan presionadas, amedrentadas y intimidadas por los equipos de orientación. Y algún día, posiblemente alguna de estas familias saque alguna de las grabaciones que hacen de esas reuniones que tienen, en las que al final lo único que se sienten es anuladas como personas. Y será bastante vergonzoso. Y les diré, lo que no se puede es decir, por ejemplo, una familia que tiene a 2 gemelas diagnosticadas de TEA, apostar porque el dictamen de una es para ordinaria con apoyos y la de la otra es, según el dictamen, para escolarización especial, no darles más opciones a la familia que tener que separar a las niñas
y tener que modificar toda su vida en distintos centros educativos, organizar su vida para llevar a las hijas a un mismo entrada de horario de colegio, algo imposible para una familia, y la solución que les ofrezcan es, bueno, pues llévate las dos a la educación especial. No somos capaces de gestionar recursos para que estén las dos en inclusión. Cuando estamos hablando de niñas de 3 años, ¿les vamos a negar ya la oportunidad de estar con iguales, con 3 años? ¿Alguien ha sacado la bola de cristal para saber cuál va a ser la evolución de estas niñas? De verdad que muchas veces nos cuesta creerlo. La falta de formación del profesorado, y a lo mejor no me va a dar tiempo a responder alguna de las preguntas, pero me gustaría comentarles casos que se dan en esta comunidad. Recientemente nos llega la noticia de que hay una denuncia a un niño de 5 años con TEA por una agresión a un profesor o a alguien en un colegio. Un niño de 5 años que ante la frustración pues muerde araña y se pone una denuncia ante la comisaría a un niño de 5 años. ¿Dónde está la formación del profesorado que tiene que intervenir en ese aula? Les puedo asegurar que todos los niños, tengan o no discapacidad, niños y niñas, con 5 años, pueden morder, pueden pellizcar, pueden arañar. Pero si sabemos además que tiene un diagnóstico de TEA, ¿quién está interviniendo en esas aulas para que realmente lleguemos a estas situaciones? A mí me parece vergonzoso, totalmente vergonzoso. Y son las situaciones a las que se enfrentan las familias día a día, día a día. Nos encontramos el esfuerzo de los alumnos que terminan secundaria y, sin embargo, me pregunta el otro día mi sobrino que a él ¿por qué no le van a dar el título? Si le podía decir que viniera aquí y se lo explicaran ustedes, porque yo no tengo palabras para explicárselo, porque se ha esforzado, y mucho. Posiblemente más que muchos de sus compañeros. Y él terminará sin titular. Y se ha esforzado y ha hecho sus exámenes adaptados con sus adaptaciones curriculares, pero no va a titular. Él y muchos de sus compañeros. Y va a progresar, va a seguir en educación, va a hacer una formación profesional especial, pero sin apoyos. Porque a partir de secundaria ya no cuentas con apoyos para seguir. Y, sin embargo, está claro que la educación es a lo largo de la vida. Porque para las personas con discapacidad, con autismo en particular, se les veta y se les excluye de la posibilidad de seguir formándose. Es lo que nos encontramos. Y muchos chicos terminan en casa, teniendo que asumir la familia, el cuidado de chicos, sin poder conciliar la vida familiar y profesional, y en situaciones muy dramáticas. Y es porque no nos ponemos a trabajar en serio en lo que hay que hacer. Sobre los datos, es verdad que no hay un CESO, no hay datos, pero la consejería tiene los datos de todos los niños con dictámenes que tiene escolarizados. ¿Dónde están? ¿No son públicos? Los informes y las memorias de la Consejería de Educación, no se habla absolutamente nada de TEA, absolutamente nada, porque no se hacen públicos. De verdad, desde las entidades que formamos la plataforma, desde entidades de plena inclusión, trabajamos enormemente por la sensibilización y la concienciación en los centros. Nosotros estábamos ayer en un centro educativo y las respuestas que nos decían los alumnos cuando hablábamos de autismo al principio es que nos espantaron. Es un virus, es algo que se pega, son niños que tienen que estar aparte. Y nos decía un director de un centro, dice, bueno, pero si lo mejor será que estén todos juntitos. Pues si un director de un centro al que posiblemente pueda ir o llegar un proyecto de este tipo tiene esta visión, aquí tenemos una barrera actitudinal y de formación muy importante, y es labor no solo de las asociaciones, que no podemos llegar a todos los sitios, sino de la administración, de formar a través de los CEDETIS, de ofrecer cursos al profesorado para que realmente sepan intervenir y luchar con esas situaciones que nos encontramos los alumnos y las alumnas y las familias. Hablaban de acoso escolar. Nos hemos encontrado situaciones aberrantes con los temas de acoso escolar. El acoso escolar a los niños con TEA, sobre todo en secundaria y en primaria, son numerosos y no se atienden de forma adecuada. Nos hemos encontrado alumnos que se les ha sacado del colegio por temas de acoso y se les ha intentado volver a escolarizar en el mismo centro donde habían sido acosados. De verdad, ¿qué sensibilización tenemos para no poder ofrecer otra respuesta a estas familias? Decíamos que la gran mayoría de las familias con necesidades educativas pueden elegir. Pues la gran mayoría no son todas, y si no son todas, no estamos haciendo bien las cosas. Porque la inclusión para unos, los que menos afectados estén, no vale. Es que la inclusión es para todo el alumnado, el que tiene discapacidad y el que no. Porque privar a los alumnos sin discapacidad de aquellos que tienen discapacidad
también es una vulneración y falta del principio de inclusión, porque la inclusión no parte de las personas, no es solo para las personas con discapacidad, es absolutamente para todos. Y no podremos hablar de una sociedad justa y equitativa y en la que hablemos de igualdad de oportunidades si nuestros hijos no están incluidos con el resto de iguales. El que quiera luego renunciar a ejercer su derecho a la educación o a la inclusión como padre, que renuncie. Pero desde luego que no vulneren el derecho de los que queremos ejercer el derecho a la educación inclusiva, que es lo que actualmente se está dando en el sistema educativo. La portavoz me preguntaba por el CRECOVI. La plataforma se dirige básicamente a la educación, pero sí que le diré algunos aspectos que no entendemos de la atención temprana, que debe ser complementaria a la educativa. Y en ningún caso el hecho de estar escolarizado en una u otra modalidad debería de restar la posibilidad de acceder a una plaza de atención temprana pública. Actualmente los niños que están escolarizados en educación especial parece que ese derecho no lo tienen. Directamente se les excluye de las listas y no entran a acceder a una plaza pública. Y cuando están escolarizados en centro preferente se intentó que no pudieran acceder, se hizo además de una forma muy poco transparente y al final, bueno, de la demanda de las familias surgió una solución y fue evidentemente que los que pudieran compatibilizar las dos intervenciones, porque son totalmente complementarias, van orientadas a proporcionar y compensar y llegar a esa igualdad de oportunidades que deben tener los niños y niñas con discapacidad. Pero hablábamos de la lista de espera. Les decía, yo tengo un sobrino con TEA y tengo un hijo con TEA. No me planteo tener otro. Se supone que la atención temprana va dirigida a aquellos que pudieran padecer una discapacidad. Si tuviera un hijo, tendría unas probabilidades enormes de tener TEA. Pero ¿qué me arriesgo a tenerlo? Vale, ¿van a atender a los 2 días de vida? No. Es que ni a los 2 días, ni a los 3 días, ni a los 4, y posiblemente ni a los 3 años, ni a los 4, ni a los 5. Hemos tenido casos de niños con TEA que no han podido acceder a una plaza pública en los centros concertados de la Comunidad de Madrid y que han tenido que tener su intervención en atención temprana a través de intervenciones privadas costeadas por las familias. Es un poco la situación que nosotros nos planteamos. Atención temprana será siempre compatible con cualquier modalidad de escolarización. Me estoy despediendo, ¿verdad? Bueno, pues simplemente yo apelar a que trabajen por la inclusión de las personas con TEA en la educación, porque será la manera de trabajar al final por su inclusión social. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, doña Marina Prieto. Ha sido una lección la que nos ha dado a todos nosotros y desde luego trataremos de trabajar para remover todas esas barreras que actualmente tienen todos los niños de espectro autista. Muchas gracias. También a todas las personas que hoy nos han acompañado aquí en esta sala, en esta comisión, también las personas que están fuera de la sala y a los colectivos que están aquí con nosotros. Muchas gracias.